Bienvenido a un nuevo podcast desde Montevideo, Uruguay, un espacio para crecer y recibir palabra de Dios. Que este mensaje sea de bendición y edificación para tu vida. Dios tiene algo especial para ti. Hoy celebramos Pentecostés, el día que descendió el Espíritu Santo allí en el aposento alto. Ustedes ya lo conocen, hemos hablado en algún momento de este tema, y dio inicio a este periodo tan extraordinario, glorioso, que es la iglesia. Algo que en algún momento era reservado para algunos pocos, la manifestación del Espíritu Santo, se hizo mundial, por la gracia de Dios. Hoy nosotros, tan lejanos de aquella tierra santa, disfrutamos de esto tan extraordinario, la gracia, conocemos la unción de Dios, y para esto vino Jesús, que todo aquel que creyera en Él fuere salvo. Ahora, los voy a hacer trabajar un poco. Pensemos, ¿cómo hizo Jesús para transformar el mundo? Porque estamos todos de acuerdo que Jesús transformó el mundo. ¿Están de acuerdo? Hay un antes y un después. ¿Cómo lo hizo? Bien cortito y al pie. ¿Cómo lo hizo? Jesús transformó el mundo. Amén, gloria a Dios. Bueno, ahora explíqueme entonces cómo lo hizo. ¿Cómo es que cambió el mundo? ¿Qué hizo? Si bien decimos que era un muchacho de 33 años cuando murió, muchos aquí duplicamos su edad. Muy bien, entonces, ¿acaso Jesús no enseñó principios como ama a tus enemigos? Eso es el autor, es Jesús, hermano, es el único que dijo eso. Ustedes aprendieron esto, pero yo les digo esto, de ahora en más. No dijo el Señor, pon la otra mejilla, si alguien te pega en una, pon la otra. Eso es autor Jesús. Fue el único que dijo eso, ¿verdad? ¿Acaso Él no dijo, haz el bien aunque te odien? Lo dijo también. ¿Y cuántas otras enseñanzas que desafiaron profundamente las normas sociales de su tiempo y siguen siendo radicales hasta el día de hoy? Jesús dignificó a los marginados, a las mujeres que eran tenidos en poco hasta ese tiempo, a los pobres, niños, enfermos, pecadores y extranjeros. Introdujo una nueva visión del valor intrínseco de cada persona. Jesús fue la clave en la creación de hospitales, obras misioneras, ayuda a los pobres y movimientos por los derechos humanos. Las ideas de Jesús influyeron en el desarrollo de sistemas jurídicos, democracias modernas, estructuras sociales basadas en la dignidad humana y la equidad. Cristo cambió el mundo porque cambió el corazón de las personas. Su mensaje no solo ofreció una esperanza eterna, sino que sembró las bases para una nueva forma de vivir, pensar y relacionarnos con los demás y con Dios. Ahora, ¿cuándo termina este periodo? Y ustedes ya lo saben porque yo ya se los he dicho varias veces. Dijimos un día como el de hoy, un domingo como el de hoy, un domingo de Pentecostés, inició todo eso que acabo de describir, más todo lo que ustedes dijeron. Pero esto un buen día se termina. Y usted piense, nosotros que conocemos más en profundidad la obra del Espíritu Santo, la obra y las enseñanzas del Señor de manera directa, todo lo que dejamos atrás antes de Dios, todo lo que quizás seres queridos que tanto nos amaron, como incluso nuestra propia madre, con todo su amor, no pudo transformarnos. ¿Cuántos chicos que hay perdidos, hermanos? Que sus madres, sus padres no pueden hacer nada por ellos, pero Cristo sí lo hizo. Cristo sí lo hace. Es su Espíritu Santo que lo hace. Podemos darle a veces a nuestros hijos la mejor educación o estatus social, pero lo que Cristo hace, nadie lo podrá hacer. ¿Cómo la palabra de Dios describe esa transformación? Y vamos a meternos en el área medular. ¿Cómo es que sucede este milagro?
¿Qué es lo que Jesús nos dejó cuando Él se fue? Que dijo, es conveniente que yo me vaya. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Que podemos decir, sí, verdaderamente Dios, el Señor, Jesús, transforma mi vida, transforma este bar, puede transformar este barrio, puede transformar a todos aquellos que se acercan a Él y están dispuestos a ser transformados por la mano poderosa de Dios. Mire Gálatas 5, 6, 16 y 17. Nos deja aquí estos dos versos. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no os hagáis lo que quisieres. Miren lo que nos dijo acá la palabra de Dios. Y nosotros tendríamos que definir de alguna manera cuáles son esos frutos de la carne, cuáles son esos frutos del Espíritu. Y les voy a dar algunos ejemplos de frutos de la carne. Por ejemplo, el egoísmo, la venganza, ¿qué más? El odio, la envidia, concupiscencia, no quiere perdonar, no quiere sufrir. La carne no le gusta el sufrimiento, no le gusta. Exige justicia a sus derechos, siempre gana, tiene celos, tiene un razonamiento humano y lógico que a veces parece muy saludable, parece muy bueno, pero si está en contra de la palabra de Dios, déjame decirte que todo tu razonamiento y toda tu lógica es basura. Va cambiando las cosas, ¿no? Cristo cambió el mundo. ¿Cuántos argumentos que transitan en nuestra mente todos los días? E incluso muchos de ellos no obedecen al mandato bíblico. Mire Romanos 8, 5 y 16, un pasaje paralelo a este de Gálatas. Miren qué lindo está. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y usted sabe que no tendríamos que mirar en este pasaje específico la muerte como el pasar de esta vida a la otra, porque esto se aplica a muchas cosas, mi hermano. Se aplica al matrimonio, se aplica a la economía, se aplica a la familia, se aplica a la iglesia. Es muerte. Y también encontramos en Gálatas 5, 19 al 21 la descripción de los frutos de la carne. Y mire, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. El 19 dice inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos, porque la lista es interminable. La lista de los frutos de la carne es interminable, según sea su imaginación. Ese es el mundo que Jesús vino a cambiar, ese mundo. Y usted sabe que todo esto produce muerte, produce muerte. Quedó claro, no solamente la muerte hacia el otro, hacia la otra vida, o la muerte eterna, sino que en todo lo que nos rodea, todos esos frutos de la carne, en algún momento le va a pasar factura. Ahora el verso 22 dice, más el fruto del Espíritu. ¿Y ustedes saben cuántos son? ¿Cuántos son? 9. Y qué precioso que es, porque están bien definidos. Son 9. Dijimos que los frutos de la carne, de esa vieja naturaleza pecaminosa, mundanal, carnal, son interminables. Usted tiene para desarrollar toda su imaginación y toda su creatividad en los frutos de la carne. Pero los frutos del Espíritu son 9. Ya está. Y es como que Dios creó estos 9 frutos y en ausencia de, se produce todo el resto. Dios creó 9.
Y el primero de todos es el amor. Hago el paréntesis. ¿Usted lo ve como Jesús transformó el mundo? El Espíritu Santo lo hizo. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gloria, vamos a darle un aplauso al Señor. Aleluya, gloria, gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias, Señor. ¿No es algo fascinante? ¿No es algo perfecto? ¿Usted piensa cómo funciona el mundo si toda la humanidad abrazara estos 9 frutos? Y bueno, ya está, estamos en el cielo. Y sí, ya está. Estamos allá arriba. 9 frutos. Qué fascinante. ¿Qué es la palabra de Dios? Qué perfecta que es. Hay perfección en ella, mi hermano. Mire, la Nueva Traducción lo dice: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es el resultado, según el pasaje de Romanos, cuando yo aplico estos 9 frutos del Espíritu Santo a mi vida? Son vida y paz. Ahora, ¿usted con cuál? A ver, bien fácil, esta es bien fácil. ¿Cuál prefiere? ¿Los frutos de la carne que producen muerte o los frutos del Espíritu Santo que producen vida y paz? Usted todavía sigue con su lógica, con su razonamiento, en ese pecado que el Señor lo llama con nombre y apellido. Dice, esto te va a traer la muerte. No ande negociando con eso. No ande más negociando con eso. Lo dice la palabra de Dios. Mire Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacés morir las obras de la carne, viviréis. Mire qué precioso que es. ¿Qué concepto tenemos del vivir en el Espíritu? Es el título del mensaje de hoy. ¿Usted qué concepto tiene? ¿Qué es para tu vida vivir en el Espíritu? ¿Qué preconcepto usted manejaba cada vez que se puso a meditar en la palabra de Dios o quizás alguien le enseñó? ¿Qué significa yo ahora vivo en el Espíritu? Piense, no me conteste. Es retórico. ¿Qué es para mí vivir en el Espíritu? ¿Acaso nuestra mente a veces no anda paseando por ahí y dice, vivir en el Espíritu? Yo voy caminando por la vida y el Señor de repente me habló, dijo, andá a hacer eso, andá a hacer lo otro. Y nos gustaría, a veces escuchamos testimonio y puede suceder, es cierto. A veces como que nos viene, ¿no? Como que, vivir en el Espíritu debe ser eso, ¿no? Qué lindo que suena, ¿no? Pensamos que son revelaciones constantes de Dios para nosotros. Y nosotros, hermanos, en la iglesia necesitamos personas que conozcan la palabra de Dios. ¿O usted va a basar toda su experiencia cristiana en esas supuestas revelaciones? ¿Qué va a hacer? Pero no solo conocer la palabra de Dios, sino que además necesita interpretarla bien. Y ahí está el punto. Cómo el estudio de su palabra acelera ese proceso de formación de la palabra de Dios. Por eso en la iglesia tenemos discipulados, tenemos células, tenemos seminarios. ¿Cuántos están estudiando algo aquí? ¿Cuántos? A ver. Algo, aunque sea un discipulado, el más básico, aunque sea ese. Pocos, hermano. A ver, levante la mano. Y yo pregunto, usted, ¿en qué basa su vida y experiencia cristiana? Necesitamos acelerar. Y está bien que nos podemos congregarnos una vez por semana aquí en la iglesia y escuchamos la palabra de Dios que nos hace reflexionar, nos hace meditar.
Y está bien, pero usted necesita acelerar ese proceso, porque le va a llevar 30, 40 años poder conocer la palabra de Dios, mi hermano, si no, a ese ritmo. Pero podría ser antes, para que usted esté preparado, para que usted no base toda su teología en supuestas revelaciones, mi hermano. Viviendo en el Espíritu, viviendo en el Espíritu de Dios. Hermanos, muchos piensan que vivir en el Espíritu es tener sueños místicos, sentir emociones, que pueden ser, todo puede ser. Recibir revelaciones extrañas. Sin embargo, el fruto y el verdadero fruto del Espíritu no es tan emocional, sino es espiritual y es práctico. Vivir en el Espíritu es obedecer la palabra de Dios todos los días. Es negarse a uno mismo, morir al ego y rendirse a la voluntad de Dios. Así nos muestra la palabra de Dios. Así nos muestra. Queridos hermanos, nuestro mundo moderno habla mucho de revelaciones, pero si usted tiene una revelación que podría llegar a ser, vamos a suponer, que está en contra de la palabra de Dios, ¿esa revelación es certera? Porque la revelación, hermanos, el término en sí está cerrado. Se terminó en el último versículo de Apocalipsis, la revelación se terminó, está terminada, está aquí. Si está fuera de la palabra de Dios, no es ninguna revelación. Podemos orar, hermanos, por iluminación de la palabra de Dios. Sería el término un poco más apropiado. Que Dios nos muestre cómo interpretar bien la palabra de Dios. Ahí está el vivir en el Espíritu de Dios. ¿Quieres tú ser transformado? ¿Quieres tú vivir esa vida que Jesús nos dejó cuando Él dijo es preferible que yo me vaya? Porque el Espíritu Santo, el Consolador, estará con ustedes todos los días y Él te guiará a toda la verdad de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Miren qué hermoso que está Ezequiel 36, 27. Es una promesa de este profeta de Dios, como tanto Ezequiel, Zacarías, Joel profetizaron el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Y mire Ezequiel 36, 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. El Espíritu de Dios lo hace. Ahí está el milagro. Ahí está como definimos esa gran transformación que sucede en nuestro ser cuando nos acercamos al Señor, cuando buscamos más de Dios. Es Dios mismo viviendo en nuestro interior. Ya no más con nosotros, sino en nosotros. Yo pregunto, ¿habrá algo más fascinante en este mundo, más extraordinario, que disfrutar de la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo en nuestro corazón? ¿Podrás cambiarlo por las riquezas de este mundo, la fama o el éxito que puedas tener o eso que tanto el mundo corre detrás de eso? ¿Podrás cambiar lo que Dios ha puesto en tu corazón por esos espejitos de colores? ¿Podrás hacerlo? Yo creo que es un mal negocio, mi hermano. Es Dios mismo viviendo en nuestro corazón, viviendo en el Espíritu. Pentecostés. Qué extraordinario día hoy. Estamos de cumpleaños, hermano. Un año más, la iglesia de Jesucristo. ¿Es el periodo más glorioso o no? Es la iglesia del Señor, la iglesia de Dios. Su Espíritu Santo dice que llenó todo el lugar, y todos dice que fueron llenos y hablaban en nuevas lenguas. ¿Crees en esa promesa? ¿Crees? ¿Tienes expectativa de lo que Dios podrá hacer un buen día contigo si aún no lo has experimentado? Qué lindo, ¿no? Qué precioso que es poder vivir algo tan extraordinario. Sentir que Dios está en nuestro ser. Y a veces no lo podríamos
describir en su plenitud, porque es algo sublime, es plenitud, es grandeza, es libertad, es paz, es gozo, es dominio propio. Ya no hay más soledad, ya no hay más esclavitud al pecado, ya no hay más temor. Ahora tienes la dirección de Dios. Tienes poder, tienes comunión con el Padre. La única manera de poder controlar nuestras pasiones es con el Señor viviendo en nuestro ser. Necesitas ser lleno de Él. ¿Qué te domina más? ¿Tu vieja naturaleza? Esa vieja naturaleza que ya dijimos cómo trabaja, qué es lo que hace, está bien definida ahí en la palabra de Dios. ¿Qué te domina más? Todo va a depender de quién hagas crecer más en tu interior. Porque del día que aceptaste a Jesús en tu corazón, que decidiste amarlo, seguirlo, hacerlo el Señor de tu vida, Él comienza a crecer. Y ya lo hemos dicho otras veces. ¿Quién va a crecer más? El que reciba mayor alimento. Y a eso es lo que llamamos, ese término que usamos tantas veces, que se llaman procesos. Son los procesos. Hay procesos de crecimiento. No todo termina el día que conocemos al Señor, es todo lo contrario. Ese día es cuando todo comienza. El nuevo nacimiento en Cristo, todo comienza ese día. E inicia ese proceso poderoso. El Espíritu Santo cambiará tus prioridades. Pondrás en primer lugar la obra de Dios. Tendrás pasión por predicar a las almas perdidas. No vas a poder parar. Vas a empezar a nadar en el río de Dios. El fuego del Espíritu Santo consumirá tu ser. Tu pasión será todo lo que tenga que ver con el Señor y con su obra. Así pasó en Pentecostés. Cuando llega ese pensamiento carnal, ¿qué vas a hacer? Puedes orar al Señor, decirle: Señor, ayúdame a superar este momento. Dios lo va a hacer. Yo no lo puedo hacer con mis propias fuerzas. Y que Dios nos bendiga, hermano, en esta mañana. Que Dios nos ayude. Porque somos constantemente tentados. Y Dios me libre, hermanos, algún día de llevarme algún mérito de este templo, de esta iglesia. Miren, hermanos, que el rechazo, las burlas, hacen mella en un corazón. Hacen mella. Pero el orgullo, la altivez y el creérsela es peor, mi hermano. Es peor. Que Dios nos ayude, porque milagrosamente estamos aquí. Milagrosamente Dios lo ha hecho. Es el Espíritu Santo que lo hace, mi hermano. Es el Espíritu Santo que lo hace. Y eso tenemos que meternos en la cabeza. Porque eso va a cambiar nuestra visión. Va a decir: Señor, gracias por todo lo que es mi familia, por todo lo que tú me has dado, por la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Y Él seguirá siendo la cabeza. Él es el que manda. Por eso hay un antes y hay un después. Cristo transformó y Él debe seguir transformando. Debe seguir bendiciendo esta iglesia, hermanos, para que sigamos creciendo, sigamos avanzando. Pero el día que llegue la altivez, el orgullo, el creérsela, ese día estamos sonados, hermano. Ahí se termina todo. Porque eso es fruto de la carne. ¿Se va viendo, hermanos? Qué día importante hoy es, ¿no? Cómo cambian las cosas. Cuando nos abrazamos de todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Hermanos, yo voy a seguir haciendo mi parte. Y yo espero que usted haga la suya. ¿Tienes tarea? ¿Dios ha puesto talentos en tu corazón? ¿Te ha dado dones espirituales? ¿Y qué estás haciendo con ellos? Sigue transformando el mundo. Sigue transformando todo lo que te rodea. Que Dios pueda usarte. Que puedan en ti ser encontrados esos 9 frutos del Espíritu Santo en tu vida, mis hermanos.
Nos gusta ver hombres empoderados. Es una palabra que está muy de moda últimamente. ¿Usted ha escuchado algo de eso? Hermanos, qué empoderado. A ver, es el Espíritu Santo que lo hace, mi hermano. ¿Bien? Sigamos bajo la guía del Espíritu Santo. Sigamos dando los 9 frutos del Espíritu Santo. Y es suficiente. Es suficiente. Con eso vamos a avanzar. Porque eso dice que trae vida y trae paz. Vida y paz. Rinde tu vida al Espíritu Santo, mis hermanos. Rinde tu vida al Espíritu Santo. Tendrás resultados poderosos e inimaginables. La palabra de Dios se cumple, mis hermanos. Eso es lo que transforma. ¿Usted tiene fe? Bueno, ahí póngale fe. Ahí está la palabra de Dios. Está la promesa de Dios. Pero siempre hay una condición. ¿Usted quiere ver transformación? ¿Queremos tener resultados poderosos? Debemos obedecer al Señor. Debemos escuchar lo que Dios quiere hablarnos, ministrarnos, y no resistirnos a su guía. Jesús no solo vino para perdonar nuestros pecados, vino para darnos una nueva naturaleza. Esto solo será posible a través del Espíritu Santo, obrando en nuestro ser, en nuestro interior. En estos días compartí en las redes un verso que dice, una frase que dice, que es personal, dice: no fuiste llamado a sobrevivir, mira ahí está, sino a vivir lleno del Espíritu. Que Dios nos bendiga, mi hermano. Que Dios te ayude, que Dios te guarde. Amén. Creo que hay trabajo, ¿no? Creo que hay trabajo. Ahí está. Qué extraordinaria que es la palabra de Dios, ¿no? Qué verso tan lindo, ¿no? El de Gálatas, el que meditamos en esta mañana, haciendo alusión a los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Todo esto producirá vida y paz. Vida y paz. ¿En qué estás? ¿En qué estás? Debemos nosotros ser perseverantes, avanzar en el nombre del Señor, y Él se va a ocupar de todo, mis hermanos. Él se va a ocupar. Yo le aseguro que funciona. Funciona. Ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz para tu familia, para tu matrimonio, para tu economía, para la iglesia. Vida y paz es lo que Dios tiene para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a orar. Vamos a orar. Gracias por acompañarnos en este tiempo de reflexión y aprendizaje en la palabra de Dios. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a compartir este contenido con quienes lo necesiten. Juntos seguiremos creciendo en la fe. Dios te bendiga.